Puntuales. Empezamos la grabación entonces de nuestra segunda sesión de esta versión de Brújula del Maestro. Bienvenidos, sé que se están acomodando allí en casita. Mientras, entonces, contarles qué vamos a hacer el día de hoy. Quiero que nos saluden en el chat, que nos cuenten desde dónde se conectan, si ya llevan algún tiempito conectándose con nosotros en Brújula del Maestro, o es la primera vez que lo hacen. Muy importante para nosotros saberlo, conocerlos. Y el día de hoy, precisamente, en nuestra lente para tu enfoque, vamos a hablar de los libros infantiles y juveniles, pero con un enfoque bien interesante, la prevención y la detección de situaciones de. Y dejamos esas situaciones en puntos suspensivos, precisamente porque hablábamos el martes que tenemos situaciones diferentes, que tal vez la literatura a veces nos sirve para algo, otras veces no nos tiene que servir para nada. A veces encontramos en ella tesoros y en otras ocasiones pasamos por allí, visitamos, ojeamos también, sentimos, despertamos algunos elementos en nosotros. Así que el día de hoy vamos a trabajar o a conversar mejor, porque espero que estén muy activos en el chat, esos refugios que se gestan en la literatura, justamente en los libros, para conocer desde las metáforas todo aquello que podemos trabajar los docentes, qué podemos hacer nosotros con la literatura en el aula, en especial cuando se trata de la prevención y la detección de situaciones de violencia. El día de hoy vamos a tejer esas relaciones entre pedagogía y vida. Así que bienvenidos a esta segunda sesión. Hoy les tengo una invitada muy especial, ella es Laura Teodortúa Restrepo. Laurita, bienvenida. Hola, muchas gracias, Ana, por este espacio tan maravilloso. Y buenas tardes a todos los que hoy nos acompañan. Claro que sí, Laura es especialista en neurodesarrollo y aprendizaje de la Universidad CES de Medellín. Es docente de apoyo pedagógico en la Unidad de Atención Integral en Medellín. Quiero contarle a nuestros amigos que tal vez se conectan desde otro país, desde otra ciudad, que nos escriban también en el chat cómo se llaman estas redes de apoyo que tenemos desde las alcaldías, desde el Estado o desde otro tipo de fundaciones también, si tienen conocimiento de ellas. Precisamente hoy vamos a conversar de eso con Laura, porque en el caso pues de Colombia tenemos unas unidades de atención integral que Laura ya nos va a contar un poco cómo funcionan y también qué profesionales nos acompañan allí. Y qué rico que hagamos entonces, que busquemos esas unidades homólogas en los otros países que tenemos participantes el día de hoy. Por acá ya nos saludan en el chat. Juliet, buenas tardes. Los del Padre Ramón Arcila, así súper juiciosos, muy puntuales. Verónica, bienvenida. Victoria también, sé que nos saludas desde México. Nuestros amigos de Perú, espero que por ahí también nos estén saludando ya. Y yo los saludo con dos elementos importantes. Uno, con una definición y segundo, con un cuento, por supuesto, Laura, porque en esta sesión, o mejor dicho, en este seminario, venimos fue a leer. Violencia escolar, Laura. Hoy vamos a tejer este marco de violencia, pero con ese apellido de escolar. Y quiero darles la definición a todos los que nos acompañan precisamente, que comprendamos entonces que la violencia escolar se define como todo comportamiento que conlleva agresión física, psicológica, verbal o amenazante y que toca el entorno educativo. Laurita, ¿algo que agregar allí? La idea, profes, y a todos los que hoy nos acompañan, es comprender esta violencia escolar desde tres aspectos importantes que los vamos a ir abordando a medida que vayamos leyendo esos cuentos maravillosos que Brújula del Maestro trae hoy para ustedes, para darnos cuenta, para detectar qué es la violencia escolar, que está latente en todas las instituciones públicas y privadas del mundo, no solo de Colombia, de México, de Perú, sino del mundo. Entonces, bueno, la principal idea es comprender
que esa violencia escolar puede presentarse a través de lo psicológico, de lo verbal, de lo físico y lo gestual. Claro que sí. Vamos a empezar entonces, ya les di esa definición, ahora vamos con nuestro cuento. Un cuento demasiado conocido, Laura, por todas las personas, no importa su edad, y lo más curioso y lo más delicioso tal vez es la cantidad de versiones que tenemos disponibles. Creo que cada año perfectamente 10 autores se comprometen a hacer una nueva versión de Caperucita. Estamos hablando de una historia, por supuesto, que nos acompaña desde el siglo XVII y, como les decía, ha sido representada y ha sido metaforizada y remetaforizada y ha sido transformada miles de veces y tenemos versiones muy bonitas. Por acá les tengo una imagen del libro de Triunfo Arciniegas, donde cómo les parece que Caperucita y el lobo están enamorados. Pero esa Caperucita es muy tramposa y realmente se está aprovechando del lobo. Tenemos otras donde el lobo perfectamente pues es una víctima, por supuesto, y no tiene nada que ver en todo aquel cuento que narran de que él muy feroz planeó todo esto y se fue a comerse a la abuela. Muchas versiones en ilustración, muchas más. Versiones recientes muy interesantes, aparte de la de Triunfo Arciniegas, que es colombiano, por cierto. Gabriela Mistral hace una versión muy bonita, no solo de Caperucita, sino de otros cuentos clásicos. Y en el cine, por supuesto que siempre hablamos de cine, en las historietas, en la animación, muchísima tela que cortar frente a Caperucita. Y creo que en Brújula del Maestro, quienes nos han acompañado en las versiones anteriores, han podido disfrutar de las diferentes versiones, de mi favorita, por supuesto, que es la de Roald Dahl, que ya se las compartí en algún momento. Recuerdo que leímos también Caperucita tal como se la contaron a Jorge, una versión tal vez un poco más moderna que nos muestra aquel imaginario del niño mientras le leen Caperucita Roja y lo que se imaginan los papás, por supuesto, al reconocer ese contexto tal vez alemán, del bosque y de una niña pues de aquella época, de la abuelita, mientras que el niño ya va por allá con su imaginación en otro cuento donde el cazador es su papá vestido de superhéroe y donde tiene otra transformación, por supuesto, de ese contexto. Hoy quiero leerles lo que se supone que es la versión de Charles Perrault, Cuentos de Mama Ganso, un compendio, por supuesto, como los de aquella época, con todos los cuentos orales o todas las narraciones orales, donde pues están tal vez aquellos que hemos llamado clásicos o aquellos que han repercutido tal vez más en nuestra vida. Creo que a eso es a lo que nosotros le llamamos clásico. Y quiero compartirles esta versión de la historia y quiero que ustedes sean los que empiecen a atar los cabos de por qué empezar con Caperucita Roja y qué relaciones entonces vamos a empezar a atar aquí con Laura. Caperucita Roja. En tiempo del rey que rabió, vivía en una aldea una niña, la más linda de las aldeanas, tanto que loca de gozo estaba su madre y más aún su abuela, quien le había hecho una caperuza roja. Y también le estaba que por Caperucita Roja conocíanla todos. Un día su madre hizo tortas y le dijo, irás a casa de la abuela a informarte de su salud, pues me han dicho que está enferma, llévale una torta y este tarrito lleno de manteca. Caperucita Roja salió enseguida en dirección a la casa de su abuela, que vivía en otra aldea. Al pasar por un bosque, encontró al compadre lobo, que tuvo ganas de comérsela, pero a ello no se atrevió, porque había algunos leñadores. Preguntóla a dónde iba y la pobre niña, que no sabía fuese peligroso detenerse para dar oídos al lobo, le dijo, voy a ver a mi abuela y a llevarle esta torta con un tarrito de manteca que le envía mi madre. ¿Vive muy lejos?, preguntóle el lobo. Sí, contestóle Caperucita Roja, a la otra parte del molino que veis ahí en la primera casa de la aldea. Pues entonces, añadió el lobo, yo también quiero visitarla, iré a su casa por este camino y tú por aquel, a ver cuál de los dos llega antes.
El lobo echó a correr tanto como pudo, tomando el camino más corto, y la niña fuese por el más largo, entreteniéndose en coger avellanas, en correr detrás de las mariposas y en hacer ramilletes con las florecillas que hallaba a su paso. Poco tardó el lobo en llegar a la casa de la abuela. Llamó, pam, pam. ¿Quién va? Soy vuestra nieta, Caperucita Roja, dijo el lobo imitando la voz de la niña. Os traigo una torta y un tarrito de manteca que mi madre os envía. La buena de la abuela, que estaba en cama porque se sentía indispuesta, contestó gritando, tira del cordel y se abrirá el cancel. Así lo hizo el lobo y la puerta se abrió. Arrojóse encima de la vieja y la devoró en un abrir y cerrar de ojos, pues hacía más de 3 días que no había comido. Luego cerró la puerta y fue a acostarse en la cama de la abuela, esperando a Caperucita Roja, la que algún tiempo después llamó a la puerta. ¡Pam, pam! ¿Quién va? Caperucita Roja, que oyó la ronca voz del lobo. Tuvo miedo al principio, pero creyendo que su abuela estaba constipada, contestó, soy yo, vuestra nieta, Caperucita Roja, que os traje una torta y un tarrito de manteca que os envía mi madre. El lobo gritó, procurando endulzar la voz, tira del cordel y se abrirá el cancel. Caperucita Roja tiró del cordel y la puerta se abrió. Al verla entrar, el lobo le dijo, ocultándose debajo de la manta, deja la torta y el tarrito de manteca encima de la artesa y vente a acostar conmigo. Caperucita Roja lo hizo, se desnudó y se metió en la cama. Grande fue su sorpresa al aspecto de su abuela sin vestidos y le dijo, abuelita, tenéis los brazos muy largos. Así te abrazaré mejor, hija mía. Abuelita, tenéis las piernas muy largas. Así correré más, hija mía. Abuelita, tenéis las orejas muy grandes. Así te oiré mejor, hija mía. Abuelita, tenéis los ojos muy grandes. Así te veré mejor, hija mía. Abuelita, tenéis los dientes muy grandes. Así te comeré mejor, hija mía. Y al decir estas palabras, el malvado lobo arrojóse sobre Caperucita Roja y se la comió. Moraleja, ojo aquí. La niña bonita, la que no lo sea, que a todas alcanza esta moraleja, mucho miedo mucho al lobo le tenga, que a veces es joven, de buena presencia, de palabras dulces, de grandes promesas, tan pronto olvidadas como fueron hechas. Oh Dios, tremendo, ¿no? Este cuento entonces nos remite a la violencia sexual, ¿cierto? Es muy explícito para todos. Y la violencia sexual no solo ocurre en adultos, también y de forma muy latente y en aumento en niños y adolescentes. Pero para entender un poquito la violencia sexual, queremos definirla a partir de la ley colombiana 1146 de 2007, ¿sí? Donde se entiende por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, aprovechando las condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones de poder existentes entre víctima y agresor. Así esta definición, el cuento de Caperucita que nos acaban de leer, lo acaba de ilustrar, lo acaba de mostrar, ¿cierto? Porque ese lobo que hizo se aprovechó de la indefensión, de la desigualdad emocional, en edad, en ingenuidad, en tantas cosas, y se aprovechó de esta chiquita. Yo quisiera que las personas que nos están acompañando de otros países, México y Perú, si están por acá presentes, nos cuenten en el chat cuál es el marco normativo, cuál es la ley, el decreto que en sus países condena la violencia sexual infantil. Qué rico conocerlos, qué rico acercarnos y qué tan importante en nuestra labor, no importa el rol que tengamos, no importa si somos docentes, si somos directivos, si somos asesores, independiente del rol que tengamos,
en nuestros trabajos, siempre va a ser muy importante conocer la ley, ¿sí? Y conocer estos tipos de violencia que están tan presentes no solo en el contexto escolar, sino también en el contexto social, en las casas, en las familias. Entonces es muy importante conocerlas, ¿sí? Qué bueno que nos cuenten entonces a través del chat cuál es ese marco normativo que sentencia en los países, en otros países, la violencia sexual. Vamos, Anita, con la siguiente. ¿Aquí o pasamos? No, esa la... Listo, perfecto. ¿Qué está pasando entonces y cuál es el panorama actual en Colombia, en México y en Perú? Estas son las noticias que cuando tú escribes en Google o simplemente prendes, pones un canal de televisión, una radio, inmediatamente van a salir, ¿sí? Las cifras alarmantes de abuso sexual. Eso es lo que nos encontramos, profes, compañeros que están acá, cuando buscamos violencia sexual infantil, ¿sí? Y es muy importante recordar que esa violencia sexual infantil no solamente hace referencia a la penetración o coito. ¿Sabían que cuando hablamos de violencia sexual y que también se condena el acoso y el abuso, estamos hablando de el tocamiento, de la insinuación, de las formas de engaño, de cuando utilizamos a niños para mostrarles o hacerlos objeto de material pornográfico, cuando se les obliga a dar un beso en la boca, ¿cierto? Ahí también estamos hablando de los tipos de acoso. Entonces, miren, esta es la realidad, este es el panorama actual y después, no, y durante y después de la pandemia, estas cifras siguen en aumento, ¿sí? Lo conversábamos en algún momento con Ana y era que en la pandemia muchos niños y niñas no lograron estar en un lugar seguro, ¿cierto? Se supone que el hogar, que la casa, es ese lugar protector, es ese lugar seguro, es ese entorno que los protege de todo mal. Pero lastimosamente nos dimos cuenta, y en la casa de la abuelita de Caperucita también pasó, que era ese entorno, la casa de los abuelos, es otro entorno protector, pero para muchos niños, niñas y adolescentes, la casa de su familia, de sus familiares, se convierte en ese entorno violento. En pandemia, durante la cuarentena, muchos de nuestros niños, niñas, tuvieron que pasar ese encierro al lado de sus agresores 24 horas al día, ¿cierto? De ahí las cifras alarmantes. Vamos, Anita, con la otra. Yo quiero, Laura, invitar a todos los maestros, acercarnos también, digamos que ya les hemos dado una introducción de por qué tenemos en este momento esta temática, por qué se hace importante y ojalá que todos en el chat también nos empezaran a contar precisamente si han escuchado, si han vivido de cerca recientemente o en algún momento, por supuesto, de su vida, en especial, pues hoy los cuestionamos como maestros, por supuesto, si han vivido de cerca alguna de estas violencias escolares. En este momento vamos a empezar con violencia sexual, pero por supuesto muchas más vamos a tocar el día de hoy. Y quisiera entonces que participaran y que nos acercáramos también a pensar en la literatura como ese refugio o como esa manera, Laura, que nos permite entablar esa conversación, porque yo creo que es una conversación muy difícil sin victimizar o sin revictimizar, o también sin caer en un cliché o en un descreer lo que el otro nos cuenta o desafiar también, porque a veces nuestra reacción como maestros es de incredulidad, o sea, totalmente decir, no, no te creo, o pasar desapercibido ese comentario. Yo creo que pecamos muchas veces por eso.
creo que abandonamos muchas veces a nuestros niños y a nuestros jóvenes mucho más, porque tal vez en la adolescencia nos cuesta más hablar, nos cuesta más comunicar y lo hacemos de unas maneras indirectas y nos cuesta reconocer esas señales que nos envían nuestros estudiantes. Entonces, la invitación hoy y el hecho de que Laura esté aquí compartiéndonos todo su saber y toda su experiencia, que yo ayer justo le decía, yo no sería capaz de tener tu trabajo porque me costaría demasiado. Yo creo que tendría una reacción no de la misma manera, creo que sería de sentarme a llorar con tantos casos, con tantas cifras, con todo lo que escuchamos y convivir de cerca tanto dolor de verdad y que obviamente no es para eso, no es para solo vivir el dolor, sino también pensar, bueno, ahora, ¿qué sigue? ¿Qué podemos hacer? Pero lo principal entonces es acercarnos a reconocer esas señales y el día de hoy creemos entonces que, o nuestra propuesta también desde Brújula del Maestro, es que justamente la literatura nos puede acompañar en ese proceso, nos puede acompañar en esa conversación, que no, que es que en mi colegio eso no pasa, o en mi casa eso no pasa, o a mí nunca me ha tocado y eso por allá en otros lugares, yo lo veo en las noticias, pero a mí no me pasa. Si nos sentamos a conversar con nuestros estudiantes, van a salir cosas, muchas, en muchos niveles. No estamos diciendo que siempre tenga que salir un caso de una agresión sexual, pero van a salir muchas manifestaciones y qué rico que la literatura sea ese mediador, sea esa herramienta entonces que nos acompaña. El martes decíamos, literatura para qué me sirve leer, que por lo menos me sirva para hacer conciencia, para sensibilizar, para comprender al otro, para escuchar al otro. No tiene que ser solamente dirigido hacia las violencias, escuchar y compartir lo que el otro vive, lo que el otro piensa y opina acerca de eso que estamos leyendo. Entonces, hoy le damos paso a Laura justamente y a ustedes en el chat para que nos cuenten de esas experiencias y en especial cómo a través de la literatura empezamos, por ejemplo, esas conversaciones. Así es, Ana. Mira que Victoria Naranjo nos cuenta, la primera pregunta que hicimos, bueno, ¿qué ley, cuál es ese marco normativo que protege a los niños o que más bien condena, cierto, la violencia sexual en sus países? Victoria nos habla desde México y nos dice que la Ley General de los Niños y Adolescentes en su artículo 21 manifiesta que los niños, las niñas y adolescentes tienen el derecho a ser protegidos contra actos o omisiones que puedan afectar su salud física, mental mental y su normal desarrollo o su desarrollo a la educación en los términos establecidos en el artículo. Miren que es una forma general en que nos dicen desde este artículo 21, desde esta ley de niños y adolescentes, que el niño tiene derecho a la protección. Y ustedes saben quiénes son los garantes de los derechos de los niños y las niñas. Todos nosotros. No solamente lo son los papás, ¿sí? Claro, los papás tienen que ser garantes, pero resulta que todo adulto es garante de los derechos de los niños y adolescentes. Y los niños y los adolescentes tienen derecho a la protección. Y esa protección entonces se tiene que ver en todos los contextos. De ahí la importancia, Ana, y voy al segundo comentario eh, de Lina Joana. Lina nos dice que en nuestras aulas siempre van a existir ese tipo de violencia o abuso y que los chicos aún les da miedo decirlo. Claro, profe, tenés toda la razón. ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque los abusadores, los niños que son violentados de cualquier forma, pero en este caso de violencia sexual, tal como lo hizo el lobo, genera o sí, genera engaños, realiza engaños a los niños, los engaña para que no cuenten, para que se sientan no como las víctimas, sino como el victimario, que cambien ese lugar. Si cuentas comentarios que hacen los victimarios a los niños,
Si cuentas, voy a decir que fue tu culpa, que tú provocaste, que tú te insinuaste, ¿cierto? ¿Qué genera eso? Miedo. Hay otros tipos de engaño y chantaje que utilizan. Por ejemplo, si cuentas que yo te toqué o que te mostré o que te abusé, voy a hacerte daño a ti y a tu familia, ¿sí? Y los niños se lo creen totalmente. Entonces es muy difícil. Pero acá también en este comentario voy a resaltar otra cosa que nos dice la profe Lina y es, pero también muchas veces uno tiene un sexto sentido, como se dice, con las actitudes de nuestros estudiantes. Profe, claro que sí, sí, lo tenemos todos. Y además de ese sexto sentido que tú dices, también a eso se le va a unir la literatura. Y es cómo lo vamos a trabajar, ¿cierto? Que es lo que les traigo acá. Entonces, profes, pensamos, bueno, leímos el cuento de Caperucita con nuestros jóvenes, ¿cierto? ¿Y ahora qué? ¿Qué hago en un salón de octavo? ¿Qué hago en un salón de 11? ¿Qué hago con niños de quinto después de leer el cuento de Caperucita para que lo entiendan como lo deben entender? Sí, para que no se quede en lo superficial, sino que vamos a ir a entrar con ellos, a analizar esas actitudes, ese rol de cada personaje, cómo se dieron esos engaños, ¿cierto? Y cómo los llevamos a que lo puedan asociar con la vida real y con este tipo de violencia. Lo primero, profes, miren, hagan una mediación interdisciplinaria. Ahorita Anita decía, bueno, conversemos también un poco de lo que es la unidad de atención integral. Les cuento que pues acá en Medellín existe una unidad de atención integral. Sé que en Sabaneta hay otra, en Itagüí hay otra y en Río Negro también hay otra. Y es un conjunto de servicios profesionales que apoyan el proceso de inclusión eh, de los estudiantes en situación de discapacidad o incapacidades por talentos excepcionales a las instituciones educativas, ¿sí? Nosotros, los que somos docentes de apoyo de las unidades de atención, estamos acompañando a las instituciones para ayudarlas en acompañarlas, orientarles y brindarles una asesoría técnica en esa transformación institucional, de manera que en esas instituciones estén todos incluidos, con y sin discapacidad, ¿sí? Toda la diversidad humana esté en esa institución con calidad, donde se le preste una educación con calidad, con equidad, con responsabilidad, ¿cierto? Entonces es muy importante comprender que las instituciones tienen un equipo interdisciplinario. No solamente está la UAI acá en Medellín, ¿sí? Sino que también está el programa, por ejemplo, Escuela Entorno Protector, que es el programa donde nos acompañan los psicólogos. Eso especialmente en instituciones públicas, ¿cierto? En instituciones privadas tenemos también los psicoorientadores y ahí es donde hago énfasis en que la mediación de los cuentos profes debe ser articulada entre esa interdisciplinariedad, ¿sí? Donde usted pueda sentarse con ese psicólogo que acompaña a su institución, ese docente de apoyo, incluso la coordinación disciplinaria, la coordinación de convivencia también muchas veces acompañan estos procesos donde ustedes se puedan sentar con ellos y decirle, venga, tengo una presunción, recuerden que siempre hablamos de presunción de casos, no podemos dar por hecho que pasan, sino siempre la palabra presunción de que en mi salón o en el salón X que acompaño se están presentando posiblemente en uno o entre estudiantes un tipo de violencia. Entonces, ¿cómo nos podemos sentar a planear un apoyo, un taller con el grupo que nos permita darnos cuenta de que algo está pasando? Ay, ¿qué tal si lo hacemos a través de la literatura? Presentas este cuento maravilloso de Caperucita Roja y lo leen primero ustedes, quienes van a intervenir el grupo. Después de esa lectura, donde está acompañado por el psicoorientador, por este docente, vamos a realizar actividades con nuestros estudiantes
que involucren su postura frente al tema sin generar presión a la participación, ¿sí? Por ejemplo, un signo de alerta a los que nos podemos dar cuenta cuando estamos haciendo esta intervención en el aula son esos estudiantes que poco van a participar, que poco van a hablar del tema. Claro, porque pueden sentirse, no vamos a hablar de señalados, se me va la palabra, Ana, ayúdame, se pueden sentir Tal vez se sienten aludidos precisamente por la aludidos, situación. esa es la palabra, se van a sentir aludidos, entonces posiblemente ese nivel de participación va a bajar. Eso te está permitiendo hacer una lectura del contexto, activar ese signo de alerta de que algo ahí está pasando. Entonces, claro, podemos pedirle a nuestros estudiantes que hagan una representación gráfica, por ejemplo, a través del dibujo, cómo ellos comprendieron el cuento, qué les quedó del cuento, qué les llamó la atención, que hagan esa representación gráfica. También un diálogo mediado por preguntas donde se indague a los estudiantes por las conductas acertadas y no acertadas de los personajes, ¿sí? Donde los pongamos en la balanza, que ellos estén en la balanza entre lo bueno y lo no tan bueno, ¿sí? ¿Qué fue acertado? ¿Qué no fue? Esperaríamos que un estudiante nos diga, no fue acertado el engaño que el lobo le hizo a Caperucita, ¿sí? ¿Cierto? Por ejemplo, entonces, claro, en ese bien o en esa diferencia entre lo bueno y lo no tan bueno, también vamos a empezar a identificar con nuestros estudiantes qué entiende por lo que está bien frente a ese tipo de conductas sexuales, ¿sí? Y, por ejemplo, preguntas como, bueno, pongámonos en el lugar de, ¿qué hubieses hecho tú en el lugar de Caperucita? Te vas del lugar, le crees todo lo que te contó el lobo, no le crees. Y al final, por supuesto, de esa intervención viene nuevamente una reunión con ese equipo interdisciplinario que estuvo ahí, que hizo la mediación para observar, para analizar esos productos que nos entregaron, esos dibujos, esas respuestas, y desde ahí darle una interpretación y poder identificar nuevamente esos signos de alarma frente a posibles abusos que se estén cometiendo con nuestros estudiantes, ¿sí? Miren, profes, también hay un signo de alerta muy latente, y se los digo por la institución, instituciones que he acompañado, donde chicos con conductas muy sexuales, ¿sí? Eh, Chicos que a muy temprana edad hacen comentarios que están fuera de lugar, que usted inmediatamente piensa, eso no lo debe saber una niña o un niño de esta edad, eso inmediatamente te está hablando de que ese chiquito posiblemente esté siendo abusado, ¿sí? Y repito, ¿sí? Cuando hablamos de abusado, de abuso, no estamos hablando solamente del hecho de tener relaciones sexuales, sino también de esas caricias sexuales o que hagan sentir mal a un niño o a una niña, lo que conocemos como tocamientos, ¿sí? Y también se da abuso entre pares. No sé si vayan teniendo preguntas, profes, comentarios. Vamos Claro que pasando sí, ahí. Laura. Esperemos que en el chat, yo creo que todos están así súper concentrados. Esperemos también que allí vayan surgiendo las preguntas. Quiero resaltar varios elementos que nos decías entonces. La importancia de ese otro en el aula, que no sea solo mi mirada como maestro, por supuesto, de cualquier área, porque hemos estado trabajando en esta brújula del maestro justamente acerca de la transversalidad, de la interdisciplinariedad, de la importancia de trabajar la literatura en todas las áreas del conocimiento, en la escuela en general. Y la importancia entonces de tener allí la mirada de otros profesionales que por supuesto apoyan a nuestras instituciones, reconocer esa labor, reconocer a esas otras personas que nos acompañan. Yo creo que muchas veces dentro de las instituciones no tenemos claro ese organigrama. Hay instituciones muy grandes o por el contrario, hay instituciones que tienen ciertas carencias y que no cuentan con tanto personal, pero que precisamente tenemos otros lugares que son externos a la institución, pero de los cuales podemos perfectamente hacer uso. Por eso también
invitar a nuestros profes a que nos cuenten allí en el chat cómo se llaman esos otros lugares a los que han acudido, esos otros fundaciones, en este caso una unidad pues que depende totalmente, digamos, de la parte estatal, pero que por supuesto tiene pues ya todo un recorrido entre los diferentes municipios y que lastimosamente no se da en todos los lugares. Por eso es rico conocer esos otros lugares que hacen presencia también en la escuela y que nos apoyan. Entonces, resaltar esa presencia del otro, de que seamos dos o tres profes, que haya un orientador, que varias personas estén allí. Por supuesto, de generar un ambiente adecuado para, no un ambiente de intimidación, no un ambiente que sea reactivo, porque ayer sucedió esto en la escuela y todo el mundo se alborotó por esto, entonces ya mañana mismo a las 7 de la mañana llegamos todos y cogemos a todos los chicos contra la pared a ponerlos a hacer un dibujo acerca de esto. Creo que también es buscar ese momento en Exacto. el que sea adecuado. Exacto, Ana, sí. Todo nos va dando pistas de cómo ir actuando y, profes, miren, acá en Medellín, creo que también aplicaría para otros lugares de Colombia, la Corporación Cariño, ¿sí? La Corporación Cariño, hay otras corporaciones, hay otras entidades donde usted como profesor puede solicitar el apoyo en la formación. Usted como profesor, como directivo, puede solicitar ese apoyo en la formación a estudiantes, a maestros y a padres de familia, en la promoción y en la prevención, en este caso, de todo tipo de violencia, ¿sí? Hay muchas corporaciones, como tú lo decías, Ana, hay muchas fundaciones que acompañan esa formación en los contextos escolares, ¿sí? Desde las secretarías de educación, entre secretarías se articulan, ¿sí? La Secretaría de Salud acompaña a la Secretaría de Educación y brinda toda esa formación y esa mediación. Acá en Medellín también está MOVA. MOVA también es una de estas entidades que acompañan en esa prevención de situaciones desde la formación. Y claro, vamos a ir paso a paso, profes, cuando usted identifique ese signo de alerta, eh, tiene que actuar, es lo primero. Tiene que actuar. ¿Sí? No se puede hacer el que nada pasó, o el que nada vio, o el que nada escuchó. ¿Sí? Y Si allí, usted va pasando, Maurice, quiero resaltar justamente, por supuesto, este último recuadro que nos pones, observación, análisis e interpretación de las respuestas, que no solamente son dentro del taller, puede que a veces nuestros chicos se tarden un poco más en reaccionar y dentro del taller no nos muestren, pero 2 o 3 días después, una semana después, empiezan a pasar cosas, empiezan a buscarte con confianza. Esa observación es nuestra tarea diaria, claro, dentro de las miles de tareas que tenemos como profesores, el hecho de poder conocer a nuestros estudiantes. Hace poquito le escribí a una familia, cuéntenme, ¿qué pasó de diferente esta semana en la vida de esta niña que está teniendo reacciones totalmente diferentes a lo que yo conocía? Porque la profe lo notó, pasó esto, profe. O sea, no tiene que ser, no tenemos que esperar a llegar a una situación de estas para reaccionar. Esos pequeños cambios que vemos en nuestros estudiantes, esas pequeñas señales, algo nos demuestran, algo pasa en casa y puede que nosotros muchas veces seamos los que ayudemos a los papás a detectarlo, porque puede haber que a veces ellos no lo hayan notado en sus hijos, porque realmente pasamos mucho tiempo nosotros como maestros con ellos, pasan mucho tiempo en la escuela y el hecho de identificar esos pequeños elementos, esos pequeños cambios, ya sean de alguna manera negativos o también hacia lo positivo, nos ayudan a tener una participación activa en la vida de nuestros estudiantes y ayudarles, por supuesto, desde todos los ámbitos, repito, no solo a esperar a que pase algo, una situación de tipo tan fuerte como una agresión sexual para poder actuar. Ana, y nos acabas de abrir paso a la diapositiva siguiente, donde vamos a hablar de esas señales de alerta. Profes, ¿cómo les parece que hay dos tipos de señales muy importantes que, como lo acaba de decir Ana,
nosotros podemos identificarlas fácilmente en nuestro contexto escolar y alarmar a los padres de familia, ¿cierto? O mirar si viene desde ahí. Entonces vamos a hablar de esas señales de alerta emocionales, ¿sí? Empezamos con lo emocional. Dámele un clic ahí para que, exactamente, para que esto nos ayude a recordar que desde lo emocional vamos a hablar también señales comportamentales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la pérdida de apetito. Cuando de repente empiezan a perder el apetito, algo está sucediendo. El llanto frecuente injustificado, el miedo a estar solos con una persona, ¿sí? El rechazo a un adulto en específico. Y resistencia, eso lo ven más los papás, por ejemplo, la resistencia a bañarse o a cambiarse, ¿cierto? O a desvestirse. El aislamiento o el rechazo a relaciones sociales, también nos está hablando de un signo de alerta. De repente, miren, este es el que más vamos a ver. Vemos que un estudiante le va supremamente bien o tiene un buen rendimiento, un adecuado rendimiento académico, y de repente, sin justificación evidente alguna, ese rendimiento empieza a bajar, ¿sí? Empieza a disminuir ese rendimiento. Ve, ese estudiante que yo no le, pues siempre respondía con sus tareas, participaba en clase, crítico, ¿cierto? De un momento a otro, ese rendimiento, esa disposición, esa participación en el aula empieza a decaer. Eso es un signo de alerta de que algo le está pasando a ese estudiante. Conductas regresivas. Mira, esto lo podemos ver mucho con los chicos de primaria, profes, de preescolar, de primero, segundo, tercero. Y son esas conductas regresivas como, bueno, dejó de chuparse el dedo, volvió a chuparse el dedo, ya tiene miedo a dormir solo. Entonces la mamá te cuenta, profe, ya no duerme solito en su habitación. Bueno, también, por ejemplo, dejó de controlar esfínter de un momento a otro, volvió a orinarse en la cama o en el aula de clase, ¡pa! Se orina, ¿cierto? Eso también es un signo de alerta. Que se fugue, que se escape de la casa o del colegio y cambios repentinos, entonces desde lo emocional sería, se vuelven ansiosos, usted ve una angustia constante de ese estudiante y empieza a identificar tal vez depresión o ideas suicidas, ¿sí? Estos son signos de alerta desde la parte emocional y comportamental que nos pueden estar hablando de un posible abuso o de otra situación de violencia que no necesariamente tiene que ser el abuso, pero que también está siendo sometido ese estudiante. Desde entonces, las señales de alerta físicas pueden existir dolor o irritación o heridas en la zona genital o anal. Esto se puede ver más también desde el contexto familiar, el semen en la boca, en los genitales o en ropa, ropa interior rasgada, ensangrentada, manchada, infecciones urinarias, ¿sí? Cuando un chiquito en primaria nos dice que, bueno, tiene que ir muchas veces al baño, le duele para orinar y que hay una posible infección urinaria, es una alerta. Puede pasar porque sí, por el tema de la piscina, los otros factores que ya conocemos, por supuesto que sí, pero también puede pasar por un abuso o un tocamiento. Pérdida del control de esfínteres también haría parte desde lo físico, que lastimen su cuerpo, profes, lo que conocemos como el cutting, ¿sí? Que se lesionen, la tricotomía, ay no, bueno, se me fue la palabra, tricotomía, tricotinomanía, que es esa acción de arrancarse el pelo, hace parte de los trastornos compulsivos, profes, pero también nos habla de una situación estresante para el estudiante, ¿sí? Y obviamente el embarazo antes de los 14 años nos habla de abuso, independiente si una niña o un niño de 12 o 13 años accedió, entre comillas, a tener relaciones con otro menor o con una persona mayor, ¿sí? Lo que decimos consentimiento, con consentimiento,
Igual, en niños menores y personas menores de 14 años es considerado abuso sexual. ¿Listo? Entonces, estos son algunos de esos signos de alerta que usted puede evidenciar en el aula fácilmente, en la conversación que tiene con las familias, de que algo está pasando. Muy bien, Rutas, Lauris. dime, claro. Quería justamente, pues ahorita los invitaba justamente a esa observación de nuestros estudiantes y yo creo que eso hace parte entonces del pre. O sea, conocer muy bien a nuestros estudiantes y yo sé que tenemos profes de diferentes áreas que tal vez no son directores de grupo, no están todo el tiempo con el grupo, pero que a veces por ese motivo les tienen más confianza a los estudiantes o los buscan más o por la pasión que sienten por su clase o por su materia, muchas veces les tienen más confianza. Aprovechar, profes, esos momentos en los que los estudiantes se acercan, pero también estar siempre manifestando ese ambiente seguro, porque también nosotros como profes, y ahorita lo veíamos en los titulares que nos mostrabas, Laura, muchos profesores, por supuesto, han aprovechado ese papel, ese rol y esa confianza o ese entorno de protección que todos creemos o confiamos en que debe ser la escuela y debe ser el lugar para sobrepasar esos límites, para ser ese victimario. Entonces, profes, por supuesto, también dentro de esa observación y dentro de ese acercamiento que tenemos a nuestros estudiantes para que nos puedan contar, procurar un entorno seguro para que ellos puedan contar o puedan narrar aquello que les sucede o puedan mostrar aquellas situaciones entonces que los afectan. Pero tener en cuenta también, Laura, me gustaría que nos hablaras un poco al respecto de la importancia entonces de generar ese espacio que también sea seguro para mí como profesor. Claro, lo primero, profes, es nada, nada de hablar con estudiantes a puerta cerrada. Sí, eso es lo primero. Ningún adulto puede estar a puertas cerradas con un niño, en este caso desde el contexto escolar. No podemos entablar una conversación, un diálogo con los estudiantes a puerta cerrada. Y ojalá realmente por prevención, ¿sí? Las clases tampoco. Hay instituciones educativas, hay colegios que prohíben, que tienen como regla, como acuerdo, pues, que no, que las clases se den con las puertas abiertas, ¿sí? Con las ventanas abiertas. Hay otras instituciones que no dicen nada al respecto, entonces usted como profesor tiene esa autonomía de decidir si da su clase puerta abierta o con puerta cerrada. Acá la orientación profes es siempre con puerta abierta, siempre. Y si usted va a dialogar con un estudiante, por ejemplo, en la sala de profesores y no hay nadie en la sala de profesores, pues además de que la puerta debe estar abierta, opte por conversar en un lugar abierto donde hayan personas alrededor, ¿sí? Eso como una medida de prevención. Profes, ¿cómo reaccionar ante un abuso infantil? ¿Sí? Miren, es muy importante lo primero. Si usted se entera directamente o indirectamente, usted está involucrado, no. Voy a decirlo mejor. Usted tiene el deber de denunciar, ¿sí? Supongamos, usted va pasando por un pasillo y usted escucha una conversación de dos estudiantes donde uno le decía al otro, él me tocó, me hizo sentir mal, me agredió físicamente o sexualmente, y la conversación no estaba haciendo con usted, estaba haciendo con ese compañero, pero el hecho de que usted haya escuchado lo obliga, profe, a poner, a sacar a la luz esta situación y a denunciarla, ¿sí? A activar una ruta que lo puede hacer usted, lo puede hacer el rector, el coordinador, y se puede hacer de manera anónima. Lo primero, profe, cuando un estudiante le confiese, ¿cierto? Le cuente que ha sido víctima de violencia o de abuso sexual, mantenga la calma.
para no generar un sentimiento de culpa del estudiante o angustia en el estudiante. Lo segundo, y muy importante, escuchen y crean todo lo que el estudiante dice. No pongamos en tela de juicio nada, ¿sí? Siempre a los niños y a los adolescentes hay que creerles e investigar, ¿cierto? Yo primero le decía a los padres de familia y a los profes, profe, créale la mitad e investigue la otra mitad. Yo ya le digo, créale completamente, ¿sí? Y active las rutas de acuerdo a esa información, que ya hay un ente específico que se va a encargar de investigar si fue cierto o pues qué tan verídica o no fue la información. Listo, pero hay que creerles, hay que demostrarles que les creemos. Hay que permitirle a la persona o a este chiquito que exprese sus sentimientos, hay que expresarle afecto y decirle palabras que puedan tranquilizarlo y sobre todo explicarle al niño que no es responsable de la situación que aconteció, que no es el responsable de ese niño y bueno, activar esta ruta que ustedes ven en pantalla, ¿sí? En esta ruta entonces, lo que les contaba. Si nos enteramos en el contexto escolar que un niño fue abusado dentro o fuera del contexto, lo primero que hay que hacer es activar ruta por salud. Usted va a llamar al acudiente. Si usted sabe quién es profe, si usted sabe quién fue el victimario y no está dentro de ese contexto inmediato familiar, mamá o papá, usted se va a comunicar con el acudiente y le va a dar, sea el psicólogo o desde la institución, cualquier persona, cualquier directivo, puede darle una remisión hacia salud para que vayan por urgencias para que se active el código fucsia. ¿Sí? El código fucsia, acá en Colombia, no sé en México y en Perú, ojalá nos cuenten, por favor, cómo se activa esa ruta. El código fucsia alerta a las autoridades, a la salud frente a los casos de abuso, ¿cierto? Entonces, lo primero es que ese chiquito vaya hacia urgencias. Lo segundo es la protección y es apartarlo del contexto donde sucedió la agresión y de las personas o el agresor, que fueron las agresoras o el agresor, ¿cierto? Apartarlo de ese contexto, de esa persona y la justicia ya se va a encargar de hacerle seguimiento a la situación, esto a través de fiscalía. Miren, cuando es el abuso de un menor hacia otro menor, se activa la ruta por el ICBF. Para Colombia es el número 141, la línea 141, se activa la ruta, usted puede, les cuento, ustedes, les repito, perdón, pueden poner la denuncia con su nombre, como institución o como anónimo. En la ruta, allá en el ICBF le van a preguntar eso, ¿usted quiere activar la ruta como anónimo, como funcionario? ¿Sí? Y ellos toman la declaración de los hechos. ¿Y qué es la declaración de los hechos? Lo que le contaron. Sí, ve, estamos en una mesa de atención por convivencia escolar y al estudiante manifestó esto, no sabemos más, estos son los únicos datos que tenemos de la situación. Ellos toman los datos, te van a decir lo mismo que les acabo de decir, listo, ahora lo que sigue es una derivación a salud, ¿cierto? Que se vayan para urgencias, para que se active el código fucsia y la denuncia pasa a manos del ente correspondiente en cada ciudad o en cada país. Esa es la ruta a activar. También hay un centro de atención en Medellín que conocemos como el CAIVAS, que es el Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual, cuando es de un adulto a un menor. ¿Sí? Entonces, repito, cuando es de menor a menor, ICBF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, hablando específicamente de Colombia. Y cuando es de un adulto hacia un menor, el CAIPAS, que es el Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual. Se activa esa ruta. También usted puede comunicar la situación llamando al 123 y eso es una urgencia. No sé si nos han contado de pronto en otros países cuál es el código, no, todavía no.
cómo se activa y demás. No, hoy están súper tímidos en el chat. Yo no sé si están o muy concentrados por allá tomando nota o si los mandamos a hacer la tarea, Laura, porque creo que también tiene un poco que ver con esto, con buscar, con investigar también. Yo creo que no importa dónde vivamos, pero sí tenemos ese deber, por supuesto, de conocer todas esas estrategias que se tienen a nivel estatal, incluso a nivel de colegio, profes, una invitación muy importante. ¿Cuál es, por ejemplo, la ruta que tiene el colegio, el protocolo que tiene el colegio, cómo está establecido en el manual de convivencia, cuáles son aquellas acciones y cómo se consideran? Porque pienso yo, Lauris, que por supuesto cada colegio dentro de su autonomía tiene en su manual de convivencia o si tienen otra forma de llamarlo, precisamente tienen en su normatividad un protocolo y unas acciones que se consideran pues como unas faltas, por supuesto, y que deben ir desde lo más básico a un nivel muy alto que ya se considera, por supuesto, una intervención necesaria desde las autoridades, por ejemplo. Y en ese caso, profes, nuestro deber es conocerlo muy bien para poder aplicar la ley, para poder aplicar la norma, debemos conocerla y empezar, por supuesto, desde nuestras instituciones y continuar, claro está, con las leyes ya estatales. Entonces, la invitación a revisar, a conocer Ese esas normatividades protocolo. que, claro, el protocolo que está establecido en la normatividad que nos acompaña para poder hacerlo efectivo y reconocer entonces, porque la verdad cuando este tipo de situaciones sucede, no tenemos más que segundos para reaccionar y de nuestra reacción y del tiempo que pase depende el éxito de la solución de esa situación. Por ejemplo, Juliet nos cuenta que dentro del colegio se lleva el proceso desde el buen conocimiento de la ley 1620 de convivencia para establecer los debidos procesos. O sea que, si es Laurita, Sí. los teníamos haciendo la tarea por allá buscando, bueno, cómo se hace en Sí. mi colegio, cómo se hace en mi ciudad, cómo se hace en mi país. En este caso, Anita, en Colombia, voy a tomar entonces lo que dijo la profe, pero que igual lo vamos a abordar en este segundo apartado de violencia escolar, que es el acoso. Efectivamente, la ley 1620 de 2013 es la ley de convivencia escolar. En esa ley se tipifican tres faltas, ¿sí? Hay tres situaciones de falta, tipo 1, tipo 2, tipo 3, siendo la tipo 3 donde nos va a entrar toda clase de delitos como los sexuales. ¿Cierto? Entonces de ahí se deriva también este protocolo para activación de ruta, para atención inmediata de los estudiantes que son víctimas. Profes, revisen las rutas, ¿sí? Son protocolos que deben existir, que deben estar anexados al manual de convivencia de cada institución educativa. Entonces, la invitación es a revisarlos. Vamos a entrar a este otro tema que va ligado. Ustedes van a ver que todo lo que estamos hablando va a ir ligado, ¿sí? Y también tiene el apoyo de la personería del municipio, así es, ¿sí? La personería se hace cargo en cada ente territorial, la personería se hace cargo de orientar la situación o de activar rutas también, ¿sí? Muchas gracias, profe Juliet, muchas gracias. Vamos a hablar entonces del acoso escolar, ¿sí? Es una forma de violencia extendida en el tiempo que se da entre pares y para eso hay un cuento, para entenderlo mucho mejor. Claro que sí, denme un momento. Yo les comparto de nuevo mi pantalla con este cuento que de seguro, Laura, muchos lo conocen, tal vez lo trabajaron en la universidad, lo reconocen de algún taller, o tal vez algunos son amantes de este cuento, pero precisamente, pues hoy lo traemos de nuevo a colación, precisamente por el tema que estamos trabajando y la importancia que cobra hablar hoy de acoso, hablar hoy. Creo que Laura ahorita nos va a hacer también esa especificidad en la diferencia
de los términos. Ya voy. Que no me funciona. Ustedes me tienen mucha paciencia. Ahora sí. Laura, ¿ven bien mi pantalla? Sí, perfecto. En un momento yo se los pongo en modo de lectura para que lo podamos ver bien. Ahora sí. Muy rico que nos cuenten en el chat qué observan allí, qué ven. Yo siempre les hago muchas preguntas mientras leemos, así que nos vamos a concentrar también en la imagen. Cuéntenos qué ven, qué es eso que les estamos mostrando, cómo está construido. Yul tenía rizos rojos, hilo de cobre. Eso gritaban los otros. ¡Hilo de cobre! ¡Tienes mierda en el pelo! ¡Caca roja! Por eso Yul cogió las tijeras, rizo a rizo, se los cortó. Yul tenía una cabeza pelada. ¡Bola de billar! ¡Canica! ¡Huevo! Le gritaban los otros. Por eso Yul se puso un gorro. El gorro se apoyaba en las orejas que sobresalían y los niños gritaban, ¡orejas de soplillo! ¡Dumbo! ¡Abanícalas! ¡Échate a volar! A Yul le gustaría volar, volar muy lejos y no volver nunca. De dos fuertes y rabiosos tirones, Yul se arrancó las orejas. El gorro ya cayó tapándole los ojos. No tenía orejas donde apoyarse, por eso ya no veía nada. Yul se chocaba contra todo, contra amigos, contra paredes, contra mesas, contra armarios, contra postes. Veía estrellitas y la cabeza le daba vueltas. Yul abría los ojos como platos para no caerse y parpadeaba. Mira, mira, Yul visquea, gritaban todos los niños. Visco, visco. Y Yul cerró fuertemente los ojos. No quería ver nada más, nunca más. Con sus pulgares se apretó los ojos hasta sacarlos de sus cuencas. Cayeron al suelo como canicas calientes, pero no botaron. O no, rebotaron. Dolía mucho, muchísimo, tanto que Yul comenzó a tartamudear. Se perdían balbuceos y los niños gritaban, jaja, tartamudo, tar, 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 tartaja. Por eso Yul introdujo su lengua en el enchufe de la luz. La mitad de su boca estaba quemada. Su lengua desapareció. Yul se tambaleaba de dolor. Iba sin rumbo de un lado a otro. Parecía como si sus piernas le fallaran. ¡Patas torcidas! ¡Yul tiene las patas torcidas! Gritaban todos a coro. ¡Patizambo! ¡Desgraciado! Y Yul se fue derecho a las vías. Puso las piernas en los rafles. Pasó un tren. El tren dejó en los raíles o en los rieles un largo rastro rojo. Alguien encontró a Yul en el terraplén. Alguien sentó a Yul en una silla de ruedas y los niños gritaron, ¡Mira, allí va Yul! ¡Yul sin piernas! ¡Yul, silla de ruedas! Él empujaba y empujaba las ruedas para escapar rápido, pero los niños consiguieron alcanzarlo. Untaron de porquería las ruedas de su silla, allí donde Yul tenía que agarrar para avanzar, para poder escapar.
De rabia, Jules metió sus manos en agua hirviendo para tenerlas siempre y para siempre limpias. Sus manos se quemaron, se llenaron de vejigas y ampollas que reventaban y supuraban. Jules se había quemado tanto que sus manos fueron amputadas. Así lo ordenó el doctor. ¡Mira!, gritaban los otros. ¡Jules tiene brazos de salchicha! ¡Jules salchicha!, gritaban todos. Entonces Jules se hizo llevar al zoo. Allí metió uno de sus brazos entre los barrotes de la jaula de los leones. El león, de un enorme bocado, arrancó el brazo de Jules. El otro brazo, Jules lo metió entre las puertas del ascensor. No sintió nada cuando su brazo quedó atrapado en el primer piso. Jules solo tenía su torso y los niños gritaban, ¡qué pena de torso! Si no lo tuviera, podríamos jugar al fútbol con la cabeza. Entre todos tiraron de Jules hasta que su cabeza se separó del torso, pero era difícil jugar al fútbol con la cabeza de Jules. No botaba bien. Era posible lanzarla, pero chutar resultaba difícil. Incluso se falló un penalti. Antes de que hubiera podido meter un gol con Jules, los niños dejaron de jugar al fútbol, abandonaron a Jules en el punto de penalti. Entonces llegó Nora. Hizo rodar a Jules hasta su cochecito de muñecas. Lo metió en él y se lo llevó a su casa. Lo lavó, lo acarició y le dijo cosas bonitas. Nora puso a Jules en la silla de la muñeca. Después de mirarle un largo rato, le preguntó, ¿qué es lo que te ha pasado? Nora cogió un lápiz y se lo puso a Jules en la boca, le dio una hoja de papel y entonces Jules comenzó a escribir. Yo tenía rizos rojos, hilo de cobre. Eso gritaban los otros. Hilo de cobre, tienes mierda en el pelo, caca roja. Por eso cogí las tijeras, rizo a rizo, me los corté. ¿Qué tal, profes? Difícil hablar de Jules, ¿no? Hay unos comentarios, Anita, que nos decían los profes que no lo habían leído, antes no lo habían escuchado, que muy conmovedor, ¿sí? Que deja una reflexión muy importante. Y, profes, Jules refleja el día a día de muchos niños, niñas y jóvenes en contextos escolares. Jules es el fiel reflejo de lo que física y emocionalmente sufren, padecen nuestros chicos, ¿sí? Y Jules nos lleva a reflexionar, bueno, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestra labor acá? ¿Sí? ¿De qué están hablando? O sea, ¿en qué palabra englobamos la historia de Jules? Yo los quiero leer en el chat. A ver, ¿cuál es esa palabra que resuena por todos lados hoy en día frente a lo que le sucede a Jules? Nos dice Lina, Exactamente. bullying, pero nos dice Juliet también que siempre estamos más atentos a la opinión de los demás, alejándonos de nuestra realidad, pero es algo, Laura, que no sabemos manejar muchas veces como adultos y que mucho menos como niños sabemos manejar ese tipo de situaciones cuando el otro me critica. Y puede ser algo muy sencillo, puede ser algo muy pequeño. Exacto. Si nosotros, que somos adultos, imagínense que el cerebro se desarrolla de atrás hacia adelante. La última parte en desarrollarse es el lóbulo frontal, ¿sí? Donde están esas funciones ejecutivas, donde está ese control inhibitorio. ¿Qué debo decir? Si sé que lo que pueda decir va a afectar al otro, no, ¿cierto? Y entre los 25 y 30 años se termina de desarrollar nuestro cerebro. Entonces, un niño y un adolescente, lastimosamente, digo lastimosamente porque no tienen ese control inhibitorio todavía desarrollado que les permita
decir, esto me afecta o esto voy a permitir que me afecten o esto no, ¿cierto? Gestionar las emociones no es fácil, ni para los adultos y menos para los niños. Por eso necesitamos niños que los acompañen, que acompañen a los que son víctimas y a los que son victimarios, pero también a los que son testigos. Hay tres tipos, tres figuras en el acoso escolar, ¿sí? Entonces vamos a hablar de el hostigador, que es el victimario, el hostigado, que es el víctima, y los espectadores, que son los cómplices, ¿sí? Miren, profes, el acoso escolar, Anita, pasamos a la otra, se puede manifestar en tres tipos, ¿sí? Gracias. Se puede manifestar desde lo verbal, lo gestual y lo físico, ¿cierto? Esos son tres, no es un conflicto normal entre niños y jóvenes. Es algo muy delicado, ¿sí? Y por tanto hay que prevenirlo. Yo sé que muchos de ustedes, creería que todos, conocieron la historia de un chiquito de 12 años de Estados Unidos que este año se quitó la vida. Se quitó la vida por el abuso, por el acoso escolar al que estaba sometido por parte de un chiquito, ¿sí? Entonces, el abuso escolar, el acoso escolar, profes, es latente en nuestras instituciones, en nuestros países, y hay que prevenirlo, hay que identificarlo, ¿cierto? Sí, hay que identificar esos casos y hay que ayudar a que a que encuentren una salida, a que se puedan dar solución, a que se puede parar, ¿sí? Stop, ya no más bullying, parar. Vamos a la próxima, Ana, y les voy a contar entonces cuál es el contexto, cuál es el panorama actual del acoso. Miren, cuando buscamos bullying, estas son todas las noticias que salen. Cada semana, 4 casos de acoso escolar en Cúcuta, niñas agredidas por compañera, niño de 5 años fue golpeado por un compañero por tener el cabello largo. O sea, el motivo no importa, el motivo si no está, se lo inventan, ¿sí? Para hacer acoso, ¿cierto? El matoneo en los colegios. Hablamos de, realmente se está tratando de cambiar el término bullying, que es igual, el bullying define acoso escolar, ¿cierto? Entonces la idea es abordar ese acoso acá en Colombia, llamarlo acoso escolar, ¿cierto? Y que ese acoso escolar puede ser entre pares, pero también desde el acoso escolar se puede presentar de estudiantes a docentes y de docentes a estudiantes, también puede pasar. Vamos al siguiente. Bueno, según un informe de la ONG internacional Bullying Sin Frontera, ¿cómo les parece? Que en Colombia, entre enero de 2020 y diciembre de 2021, se presentaron 8.981 casos de bullying. Y eso que estábamos en pandemia. Y eso que estábamos desde la virtualidad, ¿cierto? Los casos que se presentaron desde la virtualidad se llaman ciberbullying, ¿cierto? Y los que son ya de forma presencial son bullying. En México, en este mismo tiempo, enero de 2020, diciembre de 2021, cifra supremamente alarmante, 180.000 casos de bullying y ciberbullying. Y Perú no es la excepción. También en esta época, 15.558 casos de bullying. Si nos fuéramos a mirar país por país, pues imagínense las cifras que vamos a encontrar tan enormes. Profes, entonces, el acoso escolar está latente, hay tres tipos de roles, hay tres roles en esta situación y a las tres roles hay que intervenir, ¿sí? La víctima resulta tan perjudicado como el victimario. Cuando un chiquito, cuando un niño o un joven hace bullying, también nos está diciendo algo. También está proyectando en su compañero, en su par, lo que él puede estar sufriendo, ¿cierto? En el mismo contexto o en otros contextos. Vamos a hablar un poquito de los ejemplos de acoso escolar.
Entre los acosos escolares, pues algunas situaciones, profes, de acoso escolar que se pueden ir presentando es la humillación permanente a las víctimas por sus características personales o se ríen de cualquier cosa que hacen. ¿Qué vimos con Julie? Eso. Julie era perfecto. Yo creo que era lo más hermoso, ¿sí? Pero cada parte de su cuerpo, que estaba muy bien, que estaba bonita, que estaba perfecta, fue maltratada. Con cada parte de su cuerpo se sintió humillado por otros, se sintió atacado y fue desprendiéndose de cada uno, ¿sí? Se burlan siempre de la víctima poniéndole apodos ofensivos. Lo vimos en Julie, lo vimos en Julie, ¿sí? Lo vimos en Julie. Miren que este cuento se puede trabajar de muchas maneras, ¿cierto? Y debe ser como siempre, o como es la idea de los cuentos, y Ana nos apoya más en eso, es guiarlo a través de algunas preguntas que lleven a la reflexión, ¿sí? Que lleven a esa profundización de la temática y qué es lo que pasó con Jules. ¿Qué estuvo mal? ¿Qué se creyó? ¿Sí? ¿Cuáles fueron las ofensas? ¿Cómo se sintió? Entre los casos, otros casos de acoso escolar, profe, también es cuando les quitan objetos personales, sus útiles escolares, su comida, las rompen, las dañan, las botan, ¿sí? Cuando los excluyen de los grupos, ay, no, profe, yo con fulanito no voy a trabajar, es que a mí no me gusta trabajar con él o no me gusta trabajar con ella. Eso, profe, además de que esa exclusión hace parte del acoso escolar y nos está diciendo cosas. Ana, no sé si a ti te ha pasado en donde trabajas o en los contextos escolares a los que has tenido cercanía. A mí sí me ha pasado muchas veces y lo he visto en los contextos escolares, y es que cuando proponemos en medio de nuestras actividades que nos pensamos y repensamos para hacer inclusión, es el trabajo colaborativo y cooperativo. Cuando llevamos a los chicos, bueno, vamos a hacer un trabajo en grupo, hay mínimamente un estudiante que queda solo, que queda por fuera. Y miren, hay dos signos de alerta ahí. Sea porque los compañeros lo excluyeron y armaron sus grupos y te dijeron, profe, yo con él no voy a trabajar. O sea, porque el estudiante se acercó y te dijo, profe, yo trabajo solo. ¿Sí? Eso puede ser un signo de alerta también, porque ya se ha sentido tan humillado, tan rechazado, tan excluido, que opta por hacerlo solo. Y muchas veces nosotros los docentes lo hacemos parte del paisaje, lo naturalizamos. Naturalizamos que este estudiante lo excluyan. Ay, sí, es que tienen razón, es muy hablador, es muy cansón, no huele bien, porque también lo hemos comentado, ¿cierto? Y estamos cometiendo cosas. Lo que pasa es que por fuera, en lo que pasa en ese entorno inmediato, vemos, no pasa nada, que trabaje solo, pero no sabemos qué pasa con ese estudiante cuando llega a casa después de una jornada donde lo excluyeron, donde lo maltrataron. En estos días en un colegio estaba cerca un estudiante y le pregunté, ¿para qué clase vas? Y él no lo recordaba. Y le preguntó a una compañerita de su salón que iba pasando, ¿para qué clase vamos? Y le dijo, me disculpan la expresión, pero fue así tal cual, para sociales, agüevado. Esa fue la expresión, ¿sí? Y puede ser de lo poco que dice. Entonces, eso en mí prendió una alarma. Acá está pasando algo. Esa forma de responder, no puedo naturalizarla en mi rol de docente. No puedo decir, es normal que se traten de tal para arriba, ¿cierto? De tal palabra, soez hacia arriba. No, no es normal. No es normal que queden por fuera. No es normal que salgan a un descanso solitos, ¿cierto? No es normal encontrarlo en el baño llorando. Algo está pasando ahí. Entonces, estos son algunos tipos de acoso escolar, ¿sí? Inventan chismes, les dicen a los demás que no se metan con ellos, o que si es amigo de él, entonces ya no va a ser amigo mío, entonces hay un chantaje, hay una manipulación. Obviamente los golpes también hace parte de eso. Laura Profe, Mabel Mauri, nos pregunta, ¿qué hacer
cuando el estudiante se autoexcluye. ¿Cómo identificar si es el grupo el que lo excluye o es él solito quien no se integra? Profe, lo primero es cuando has identificado que el estudiante se autoexcluye, eh, es intervenir con el estudiante, ¿sí? Y no hacerlo en ese momento. Si tú tienes confianza con ese estudiante, le puedes preguntar directamente qué pasa, que no trabajas en grupo, por qué no te motivas a trabajar con el otro, con tu compañerito. Y si usted siente que no tiene esa empatía todavía con el estudiante, cuénteselo, cuente esta situación a su director de grupo o al coordinador también. Muchas veces los coordinadores tienen una buena empatía con los chicos. O en este caso, volvemos, la interdisciplinariedad, ¿sí? Que vaya y busque al psicoorientador de su institución, al psicólogo o a ese docente de apoyo y le cuenta, mira, hice esta actividad, me doy cuenta que el estudiante se autoexcluye, no trabaja en grupo, podemos mirar qué pasa, ¿sí? Y ya ese profesional te puede decir, profe, listo, voy a ir a hacer una intervención o venga, sentémonos, planeemos una intervención con el estudiante y el grupo y miramos otros signos de alerta. O muchas veces los psicólogos optan por hacer una intervención individual. Eso también es muy apropiado. Otra de las situaciones que se pueden presentar es conversar con los padres de familia. Preguntar, empezar a indagar, papá, ¿ha pasado algo en la casa, en el contexto familiar, que sea importante que nosotros como institución sepamos, ve, son los cambios en las conductas, o te ha manifestado? Pues, por ejemplo, lo primero que yo pregunto con un papá cuando veo esta situación, yo le pregunto, papá, Julanito te ha manifestado que se siente cómodo en el colegio, se han presentado días donde te diga no quiero ir a estudiar, donde se niegue, donde llore, donde te hable de otro compañero, ¿cierto? Entonces, entre contextos empezamos a identificar esos signos que nos van a llevar a mirar qué es lo que está pasando para poder hacer esa intervención. ¿Qué hacemos entonces después de esa lectura del cuento, profes? ¿Qué podemos hacer? Acá les traigo una actividad, la voy a resumir, ¿cierto? Para que nos alcance el tiempo, si quieren le pueden tomar un pantallazo, ¿cierto? Ana? No hay De problema igual con eso. manera, Laura, en este momento en el chat nos van a poner un link. Les recuerdo que tenemos un Google Classroom donde normalmente este espacio les comparte las memorias, la grabación del evento, las actividades, porque hicimos algunas preguntas para participar el pasado martes, así que pueden ir allí y empezar a ejercer ese derecho a la escritura creativa y por supuesto allí los vamos a leer también en aras de nuestra tercera y última sesión. Así que invitadísimos a visitar nuestro Google Classroom y por supuesto al finalizar la sesión pues subiremos todos los archivos. Les aparecerán todos los archivos que compartimos aquí, los cuentos leídos, por supuesto también las diapositivas y vamos a subir a nuestro canal de YouTube todas las grabaciones también por si alguien se perdió de algún pedacito que yo sé que han estado súper pendientes y que algunos también llegando del trabajo, cualquier cosa o que se han tenido que retirar antes. Así que allí Santi desde el máster nos pone el link a Brújula del Maestro en la versión de Google Classroom para que puedan acceder a la información. Gracias, Anita. Entonces, profes, listo. ¿Qué hacemos después de la lectura del cuento? Entonces, disponemos el aula, hacemos la lectura, así con esas inflexiones de voz para que sea mucho más llamativo, para que puedan centrar la atención en que algo está pasando con ese cuento. Y después de ello, viene, por ejemplo, vamos a ubicar a los estudiantes en ese rol de víctima. Entonces, les presentamos una silueta humana dibujada y les pedimos a cada uno o por grupos que a través del dibujo, del símbolo, de la palabra, represente una situación en la que alguna vez se ha sentido discriminado en algún contexto. ¿Sí? Así de sencillo. En esta silueta, en cualquier partecita del cuerpo, ustedes van a representar, chicos, como una situación en la que se han sentido excluidos, ¿sí? Papá, cada uno participa. Ah, profe, yo en ninguna. Listo, entonces si en ninguna situación te has sentido excluido, ¿qué tipo de situación crees
que te haría sentir incómodo, que te haría sentir excluido, ¿sí? Y hacemos ahí como el encuadre de esa actividad. Luego podemos diseñar un mural para ponerlos en el rol de victimarios, para identificar, ¿sí? Entonces hacemos un mural, sea con papel en una pared o en el mismo tablero, ustedes son súper creativos e ingeniosos, y en ese mural lo mismo, van a representar a través de la imagen, de la palabra o el símbolo, ¿sí? Un comentario o acción que usted, estudiante, que usted haya hecho a otra persona a partir de su apariencia, a razón, perdón, de su apariencia física, sus emociones o su condición específica. Y se lo ponemos más, como más coquito, más claro. Usted le ha, una situación donde usted haya participado en que su compañerito haya hecho el ridículo, no sé, o que haya criticado a alguien, ¿cierto? Se lo ponemos en términos para que ellos no lo comprendan mucho mejor. Al finalizar, socializamos tanto la imagen como el mural, hacemos una lectura global de ello, de esas cosas que presentaron, de que escribieron o dibujaron, y nuevamente a través de la pregunta vamos a convocarlos a la reflexión, ¿sí? ¿Qué sintieron cuando miraron esa silueta y encontraron esos dibujos, esas palabras o esas frases, ¿cierto? ¿Qué sintieron cuando leyeron? Porque no hay que ponerle firma necesariamente, cuando leyeron que hubo alguien que escondió en la tarea de un compañero. ¿Usted cómo se sentiría en ese lugar? ¿Cierto? Entonces, es llevarlos a hacer una reflexión desde los lugares víctima, victimario y ojalá también, que es la mayoría de nuestros estudiantes, desde el rol de víctima, desde el papel de cómplices. ¿Usted qué hace? Y usted se queda callado. Y a eso voy con un comentario que nos hizo la profe Juliet, y ella nos decía, creo que fue Juliet, sí, que existen casos en que los mismos docentes con comentarios también pueden generar situaciones de bullying. Ay, profe, sí, sí, tenés toda la razón, ¿sí? Y saben que pasa tanto con estudiantes que presentan alguna condición específica por discapacidad, en este caso, ¿cierto? Por trastornos. Los chicos que tienen TDAH, déficit de atención con hiperactividad, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos deben tomar la famosa pastilla Ritalina, que es el metilfenidato. ¿Qué hace el metilfenidato? Aumenta niveles de atención y disminuye niveles de hiperactividad. Pero ¿qué pasa con muchos comentarios que me ha tocado escuchar también? Que el profesor o la profesora les dice, ah, usted como que no se ha tomado la pastillita, vaya, tómese la Ritalina a ver si se calma. Y todos se ríen, inclusive el estudiante, ¿cierto? Pero a ese estudiante lo afectó. Y usted con ese comentario dio pie a que otras personas, a que sus pares, a que los estudiantes puedan hacer este tipo de comentarios también. ¿Sí? ¿Cuántas veces les exigimos a nuestros estudiantes o a nuestros hijos que no hagan tal X cosa, pero nosotros sí lo hacemos? Luego, ¿con qué cara les podemos decir no lo hagas? ¿Cierto? Entonces, esto es lo que pasa, el bullying es latente, el acoso escolar es latente, el acoso escolar lleva a que los niños puedan atentar contra su vida, profes, ¿sí? Y estamos en el deber de visibilizar esas acciones de acoso. Profes, por favor, no nos quedemos callados. ¿Cómo les parece? Y a esto les quiero hacer esta invitación. Esta imagen es de la ONG Bullying Sin Fronteras. El 2 de mayo, es decir, el próximo lunes, se conmemora, se celebra el Día Mundial contra el Bullying, ¿sí? Y Bullying Sin Fronteras eligió el color naranja porque es un color que está, dicen ellos en la explicación, que está en todos los útiles escolares. ¿Cómo les parece? Y si yo me ponía a pensar, y yo y sí, sí está. Pues sí, el color naranja está en los útiles escolares, hace referencia a ese espacio escolar. Entonces, profe, una invitación, el 2 de mayo, conmemore este día, ¿sí? Haga una actividad,
léanle el cuento, presenten este cuento de Jules que nos conmovió, o sea, yo lo he escuchado muchas veces y hoy casi vuelvo a llorar también, que me conmueve demasiado esta situación y la llevo a la realidad de mis estudiantes, ¿cierto? De los que sufren acoso. Entonces pongámonos la camiseta naranja, pongámonos la camiseta naranja ese día y hablemos de bullying en nuestras escuelas, en nuestros colegios, ¿sí? Digamos que ya no más. Muy bien, Laura. Yo creo que este video se los vamos a dejar en Google Classroom justamente para que vayan a visitarnos por allí. En este video nos aclaran esas situaciones que afectan la convivencia escolar y están clasificadas, ahí me corriges Laura si me equivoco, a nivel Colombia como tipo Ujú. 1, tipo 2 y tipo 3, ¿sí? Así es. Entonces, estas situaciones ya se clasifican justamente y nos indican también cómo se deben llevar a cabo esos protocolos dentro de las instituciones educativas. Por supuesto, invitadísimos nuestros amigos de otros países a buscar también o a comparar mejor cómo se trabaja en otros países y también cómo se trabaja en el suyo. Si ustedes tienen claridad de esas situaciones y cómo se clasifican, por supuesto creeríamos que son muy similares en su clasificación, pero tal vez en los protocolos sí podamos diferir un poco precisamente por la diferencia de la legislación de cada país. Así es, Ana. Mira, acá les estaba mostrando, entonces, esta es la ruta para Colombia, donde se habla, como lo decía ahorita la profe, del debido proceso, ¿sí? De cuando se presentan situaciones de tipo uno, 2 o 3, que son esas situaciones de conflicto que afectan la convivencia escolar y la tipificación también del cual, qué es lo que se debe hacer ante cada una de estas faltas. Acá se las tengo, entonces nosotros en Colombia nos guiamos por la ley 1620 de 2013 y es esa ley PROFES que va a promover la promoción, la prevención, la atención y el seguimiento al acoso escolar o a situaciones de convivencia escolar que afecten a nuestros estudiantes. Entonces, tareita, revisarla, leerla. Si ya la conocen, acá pues los profes, volverla a tener muy presente, cargarla con ustedes para que puedan mirar qué es lo que deben hacer y cuál ruta seguir en caso de que en su aula usted identifique algún tipo de acoso escolar. Muy bien, Y Laura. Y digamos que ya para terminar, queremos compartirles el árbol rojo. Vamos a hacer la lectura del árbol rojo y vamos a hablar justamente de... no les digas, no les Está digas, bien, leamos el tranquila. árbol rojo y miramos de qué vamos a hablar, a ver si ellos identifican. Yo casi hago trampa. Así hago trampa porque Zoom me sacó en mi computadora. Muy bien. Voy a compartirles entonces mi pantalla y vamos a leer El Árbol Rojo, un autor que me fascina y espero que se convierta en uno de sus favoritos. Sean Town es un autor y ilustrador de literatura infantil, juvenil. Bueno, ya hemos hablado de que esos apodos no nos gustan tanto porque disfrutamos muchísimo de todo tipo de literatura y justamente pues no vemos la necesidad de clasificarlo solo para un público. Aquí estamos, maestros, disfrutándolo. ¿Qué me fascina de Showntown y Showntown y a qué los invito? Esas ilustraciones. Ustedes van a encontrar allí eh, palabras, van a encontrar muchísimos objetos escondidos, siluetas, así que abran bien esos ojos hermosos porque tenemos mucho, mucho que observar. Vamos a ver con qué elemento se encuentran recurrente en cada página y espero que sí lo logren observar.
A veces el día empieza vacío de esperanzas y las cosas van de mal en peor. La oscuridad te supera. Nadie entiende nada. El mundo es una máquina sorda. Sin sentido ni lógica. A veces esperas y esperas y esperas y esperas y esperas y esperas y esperas, pero nada ocurre. Y entonces todos tus problemas llegan de golpe. Ves pasar de largo cosas maravillosas. Los más espantosos destinos resultan inevitables. A veces no tienes ni idea de qué vas a hacer. Ni de quién se supone que eres. Ni de dónde estás. Y parece que el día va a terminar igual que empezó. Pero de pronto, ahí está, delante de ti, rebosante de color y vida, esperándote. Tal como lo imaginaste. Muy bien, Laura. Bueno, profe, después de esta lectura, pongamos en el chat, por favor, a qué les hizo referencia. ¿Sí? ¿A qué situación que hoy viven muchos de nuestros jóvenes y niños les hizo referencia? Les doy una pista, tiene que ver algo con salud. Ah, muy bien, Lorena, algo con salud mental, ¿sí? Y tiene que ver con salud mental y es eso, la depresión, ¿cierto? Nos hablan de depresión, pero entonces, ¿qué tal si rápidamente construimos entre todos que la definición de depresión? ¿Qué entiende usted, profe? Usted asesor también, cuando le hablan de depresión. Una palabra, ¿qué es la depresión? Rápidamente, así en el chat, para que vayamos construyendo esa definición de depresión. Tristeza. ¿A qué más? Tristeza inexplicable. Sí. Aislamiento. Melancolía. Melancolía profunda. Vacío emocional. Bueno, máscaras, desinterés. Uy, qué importante es. Cambios de Falta de humor en la persona. motivación y esperanzas. Falta de motivación y esperanza. Todo eso, profes, hace parte de la depresión. Les cuento que la depresión es un trastorno mental, ¿sí? Que afecta diferentes contextos o diferentes aspectos de la vida de la persona.
¿sí? Desde lo personal, desde lo social, desde lo escolar y lo familiar. Eso hace la depresión. Entre 2020 y 2021, las cifras de depresión y de trastorno de ansiedad aumentaron, ¿cierto? Estas cifras aumentaron significativamente y hay algo a lo que la depresión, y qué pena, creo que hay una interferencia, ¿cierto? Tranqui, continúas. Igual te escuchamos a ti más fuerte. Bueno, hay una inestabilidad, sí, profe, también. Entonces, la depresión nos puede desencadenar un factor o una situación más bien, no un factor, una situación delicada, y es el suicidio, ¿sí? Y con este tema que vamos a abarcar, vamos a cerrar este espacio. ¿Qué está pasando entonces en nuestra realidad? El 26%, se aumentó un 26% en trastornos de ansiedad después de la pandemia, ¿sí? Durante y después de la pandemia, hubo un aumento del 28% en el trastorno depresivo mayor. Y a eso entonces se le suma lo que les decía, de esta situación, de este trastorno mental, fácilmente se puede derivar el suicidio. Y el suicidio ocurre a cualquier edad, ¿sí? Cuando yo era pequeña y escuchaba de que se suicidó, yo pensaba que solo pasaba en los adultos. Pues de pequeña me imaginaba eso, ¿cierto? Y que las personas grandes con problemas de plata, de trabajo, bueno, en mi idea de niña pensaba otras cosas, eran las que podían atentar contra su vida. No me cabía en la cabeza que un niño o un adolescente pudiera hacerlo. Ahora grande, que me enfrento a la realidad, lo miro qué pasa. Lo veo claramente y también entiendo el porqué, ¿sí? En el 2021, profes, el suicidio era la tercera causa de muerte en adolescentes y jóvenes. Y hoy, 2022, es la primera causa en algunos países. Delicado, ¿no? Vamos a la próxima, porfa. Miren, esto pasa en México, en Perú y en Colombia, ¿cierto? Cifras nuevamente alarmantes. Se habla en todo momento de esto y uno espera que desde el gobierno, desde todos los entes, se haga algo, ¿cierto? Que se haga algo frente a esta situación. Y sí, se va haciendo, pero lo que se está haciendo todavía no es suficiente. No hay una articulación entre contextos para evitar esta situación. ¿Cómo les parece que entre los factores más alarmantes de lo que se puede desatar el suicidio tiene que ver con situaciones que pasan desde el contexto familiar y también desde el contexto escolar? Entonces, desde el contexto familiar vamos a ver que hay unos factores de riesgo, como por ejemplo, familiares que han cometido esta situación, que han cometido suicidio, ¿cierto? Una historia familiar de suicidios, eh, los hijos de papás separados, hay un alto índice también cuando no son acompañados. Recuerden que la separación entre pares es un duelo que los chicos deben realizar, deben hacer, deben vivir y que tiene que ser acompañado. También entre los factores familiares, entonces tenemos el tema del alcoholismo, ¿sí? En el alcoholismo también podemos ver la rigidez familiar, la inflexibilidad y la alta presión que la familia ejerce frente a la respuesta escolar que los estudiantes deben hacer o el perfeccionamiento, se me fue la palabra. Perfeccionismo. El perfeccionismo, ¿cierto? Que se le exigen a muchos niños y a muchos adolescentes y esta presión también los lleva a esta situación. Bueno, en riesgos sociales, entonces también, y en riesgo personal vamos a hablar del consumo de sustancias psicoactivas, psicopatologías como la ansiedad, la bipolaridad, la depresión, que lo pudimos ver en el árbol rojo, y bueno, los riesgos específicos del entorno escolar es todo lo que acabamos de ver. O sea, todo lo que acabamos de ver
desde la violencia sexual, el acoso escolar, influyen en una situación que se puede desencadenar una ideación suicida o llegar al acto del suicidio, ¿sí? Entonces, desde profes, desde ese árbol rojo, trabajándolo con adolescentes, podemos identificar también estos factores. Hay que estar muy atentos a todo lo que nuestros chicos hacen, lo que ven, el tema de cuando ellos se vuelven agresivos, cuando pasan mucho tiempo frente a las pantallas en videojuegos que son un poco agresivos, también puede desencadenar este tipo de situaciones. Bueno, y para ir cerrando, yo quiero que recuerden que todo lo que el cerebro en desarrollo, ¿sí? Recuerden que el cerebro se termina de desarrollar por allá entre los 25 y 30 años, o sea, nuestros estudiantes, y tal vez algunos de ustedes todavía están terminando ese desarrollo cerebral. Entonces, todo lo que ese cerebro en desarrollo ve, escucha, ingiere, huele, toca y siente, se convierte en información que va modelando el cableado neuronal. Entonces, cuando un estudiante en su infancia o en su adolescencia está expuesto a factores positivos, ambientes protectores, eso va a influir en ese cableado neuronal, ¿cierto? Pero también esos estudiantes que reciben negligencia, maltrato y que están dentro de dentro de un entorno que no es protector, ¿sí? También va a influir en este caso a impactar negativamente ese cableado neuronal y lo puede llevar a derivarse en trastornos mentales. Hay trastornos mentales que se nacen con ellos, como el TDAH, el déficit de atención con hiperactividad, como el trastorno opositor desafiante, pero hay trastornos como la ansiedad y la depresión que se pueden adquirir en cualquier momento de la vida, ¿cierto? Entonces, todas estas situaciones a lo que nuestros estudiantes, todos esos ambientes que no son protectores pueden desencadenar esta situación. La idea es que desde el contexto escolar nos convertamos en un ambiente, en un entorno protector y que a través de la lectura, profes, de la narración de estos cuentos, podamos identificar signos de alerta, pero también podamos llevar a nuestros estudiantes a la reflexión. Y validen las emociones. Los estudiantes necesitan que los escuchen. Sí, eso es lo que necesitan. No sé si hay preguntas, comentarios, ya para ir cerrando nuestro encuentro, ¿sí? Entonces, estos son los factores protectores, eh, escucharlos, observarlos y identificar cada una de esas emociones y ayudarles a validarlas. Sé que estás triste, sé que esta situación te generó enojo, te generó frustración y ayudarles a gestionar esas emociones para que puedan ser conscientes de ella y tomar buenas decisiones. Profes, muchas gracias. No sé, Anita, comentarios, cómo les pareció el encuentro, si tienen dudas. Claro que sí, Laura. Muy rico que nos empiecen a escribir allí en el chat lo que nos quieran contar, de qué se quedan, qué les deja hoy Laura. Recordarles entonces y que Santi me ayude a entregarles de nuevo el link tanto de la asistencia como del Google Classroom para que puedan ver estos cuentos y otros que vamos a subir, por supuesto también las memorias. Agradecerle a Laura su presencia, todo ese compartir, como nos dice Lina, que es maravilloso contar con especialistas como tú, Laura, con esa sensibilidad que también nos acompañe a revisarnos en nuestra labor docente y en especial en unos temas tan específicos y tan dolorosos a veces de tratar en la escuela, porque también es sacarnos de la idealización de la escuela y nos lleva a comprender nuestro rol como protectores y como defensores también de las infancias y las adolescencias. Muchas gracias a todos por conectarse, gracias por esos comentarios en el chat que nos están dejando. Los invitamos de igual manera a seguir entonces, a continuar con toda nuestra información y con toda nuestra programación desde Ediarte y a continuar en el Classroom entonces y en YouTube, por supuesto, con todo lo que subimos, todos los detalles que subimos allí de parte de Brújula del Maestro.
Gracias, Laura, por acompañarnos. Gracias a todos por conectarse hasta este momento. Los esperamos el próximo martes para nuestra última sesión. Tenemos otro invitado y, por supuesto, mucho que conversar, en especial de interdisciplinariedad, transversalidad y, bueno, muchas otras metodologías que vamos a tratar ese día. Gracias y feliz tarde. Chao. Claro que sí, Lina. Más cuentos, más cuentos. EDIARTE. La formación humana lleva en su esencia la sensibilidad y la creatividad. Por eso, en más de 30 años de experiencia, EDIARTE se ha posicionado como una empresa internacional que ha impactado miles de escenarios pedagógicos, donde los protagonistas, niños y jóvenes, son más felices en sistemas educativos que les permiten pintar, danzar, cantar, actuar, jugar y crear. Generamos programas pedagógicos para inspirar la creatividad y la innovación, a partir de la educación artística y cultural. Convencidos de esta premisa, cada día construimos nuestro propósito superior, pedagogía artística que inspira a crear la cultura de comunidad de aprendizajes, que incluye planes de acompañamiento en un gran número de colegios de Colombia y México, e incursionando en otros países, tales como Ecuador y Perú. Rutas de investigación escolar y eventos académicos, a través de alianzas nacionales e internacionales con universidades, congregaciones y entidades artísticas. Y lo más importante, miles de niños y jóvenes que se han acercado a las artes con nuestros recursos didácticos. Liderazgo, creatividad, servicio, formación, trabajo colaborativo y sostenibilidad son nuestros valores. Gracias a que cientos de directivos y docentes reconocen las pedagogías activas como el pilar clave de lo formativo, reinventamos el libro de texto escolar, con un portafolio de servicios y productos que va más allá de una marca editorial y que hoy crece con ProArt, ProArte, programa en español e inglés de educación artística y cultural que innova el concepto de texto escolar. Creación Artística, un programa pedagógico de educación artística con énfasis en las artes visuales. Profundización de técnicas y modalidades artísticas con el programa modular Algo Más. Talleres artísticos, experiencias de aula. Aprendamos con proyectos de arte, basado en metodología de proyectos y competencias artísticas. Línea de textos con formatos de apoyo y personalización, que responde a las exigencias de currículos emergentes. Además, consultoría SAIPI y su kit didáctico Comencemos desde cero, soluciones artísticas institucionales para la primera infancia. Programas especializados para el aprendizaje de las artes desde la relación con otras áreas, programas de acompañamiento, cientos de colegios adoptados, pares académicos en Colombia y México y un gran número de docentes impactados. EDIARTE deja huella. Forma parte de nuestra comunidad y síguenos en Facebook e Instagram. Escríbenos a nuestro correo serviciocliente@ediartesa.com. EDIARTE.